Luis Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decimonovena edición de la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos. Ecocultura 2023. Luis Pastor y Ana Gordillo forma parte de Bioconstruible, una empresa que acude a Ecocultura en esta edición y que se ha pasado también por la zona de catas, porque de alguna manera, Luis, lo que vosotros pretendéis con esto que se ha llamado catas dentro de Ecocultura es dar a conocer el trabajo que vosotros hacéis. Sois un estudio de arquitectura que os dedicáis ¿a qué, Luis? Nos dedicamos, como nuestro propio nombre indica, a la bioconstrucción. La bioconstrucción, por resumirlo mucho, es construir con materiales naturales, técnicas pasivas, aprovechamiento de lo que nos es dado gratis, como es el sol, las temperaturas ambientales, el calor de la tierra, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que pueden sonar a lo mejor a tradicionales o antiguas, pero que se han venido desarrollando, que ahora mismo están tecnificadas y que se pueden seguir implementando en la nueva construcción. Hablamos de proyectos de obra nueva, proyectos de reforma. ¿Qué más hacéis? Bueno, aparte de hacer proyectos y las direcciones de obra, hacemos mucha asesoría. Hay mucha gente que vive en casas, digamos, convencionales, con los materiales convencionales, ladrillo, hormigón, etcétera, que quieren darle un poco un giro a esa construcción y nos vienen a preguntar, y bueno, pues nosotros les asesoramos cómo se puede, por qué camino pueden tirar para cambiar un poco el ambiente interior de sus casas, o incluso el aislamiento que pueda tener su edificio, etcétera. El objetivo de esas asesorías entiendo que tiene que ver con la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Mucho que ver con la eficiencia energética, también con la salud, porque el ambiente interior de los edificios es importantísimo. Pasamos un 80% del tiempo dentro de un edificio, viviendo, trabajando, y los materiales, sean naturales o no, sueltan muchos volátiles y los respiramos. Entonces, ya que si vamos a respirar algo, pues que intentamos que sea natural, maderas, algodones, este tipo de cosas. O sea, estamos rodeados en nuestra propia vivienda de un entorno que puede ser perjudicial para la salud. Si tenemos mucho plástico, mucho PVC, mucho poliuretano, este tipo de materiales, muchos fenoles, bueno, las propias fibras de las alfombras que son sintéticas, que no son naturales, eso está en el aire de nuestro ambiente y lo respiramos. ¿Vale? Por eso nosotros abogamos por que el ambiente sea lo más natural posible. ¿Cuáles serían los materiales más adecuados para tener en nuestro entorno, en nuestro hogar? Pues los más adecuados, que son también muy cercanos, pues son sobre todo la madera, el corcho natural, los tejidos naturales, el algodón, la lana, el lino, el yute, las fibras vegetales. Este tipo de cosas que no son nada extraño y que se fabrican muchas cosas de madera y muchas cosas de fibras naturales, pero que en este mundo en el que estamos, por alguna razón, lo que primero llega a nuestras manos son las cosas más sintéticas, ¿no? Muchos de los productores que están en Ecocultura y que llevan pasando por aquí estos 19 años de feria son precisamente productores de este tipo de elementos que de alguna manera han ido señalando precisamente las ventajas que tiene todo esto, con lo cual vosotros entiendo que estáis justo en el contexto más adecuado y más cómodo para tratar de proyectar esa filosofía. ¿Cómo lo recibe el público en general? Los que desconocemos este planteamiento de bioconstrucción que vosotros hacéis. Pues mira, nosotros aquí en el punto de información que hemos puesto, aquí en la feria, los visitantes que pasan por nuestro stand, digamos que hay dos perfiles, ¿no? El que ya viene sabiendo lo que es y quiere aumentar la información o conocernos de cerca o ver un poco más de cerca, y los que se llevan una sorpresa
porque no saben que esto existe. No saben que hay una forma de construir sana, natural, ecológica, etcétera. Entonces, bueno, para nosotros los dos perfiles son importantes, por supuesto, pero también nos da mucha satisfacción el que poner un stand en ecocultura dé pie a que gente que no conoce este mundo pues lo descubra. Porque lo importante al final es trasladar ese conocimiento que vosotros tenéis. Claro, ¿no? divulgar la bioconstrucción es uno de nuestros objetivos. ¿Y ha habido alguno de esos que no conocían el asunto, que se han interesado por él y han planteado la posibilidad de mejorar su entorno, etcétera, etcétera? Precisamente en Zamora, nosotros que somos de Valladolid, y en Castilla y León, es muy habitual que en las familias exista una casa vieja en el pueblo, heredada de los abuelos, que siempre está deteriorada y que está construida con piedra, adobe, madera, y que muchas veces no se las reforma porque no se sabe cómo meter las manos, ¿no? Cuando hay este tipo de materiales. Y cuando descubren que nosotros trabajamos precisamente con esos mismos materiales, con el barro, con la cal, con la madera, pues al descubrirnos también se interesan en ese aspecto, decir, oye, entonces vosotros podríais recuperar esa casa que tengo yo en el pueblo y que se está cayendo año a año a pedazos. Pues claro, no solo podemos, sino que es un deber, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Porque es verdad que ese caso que has apuntado es muy general. Estamos en muy cerca de Tierra de Campos, donde se construye con adobe precisamente y con barro. Y es verdad que hay muchas casas que ves que se van deteriorando poco a poco y que da la sensación que no tienen otra alternativa que sea derruirla. Sin quitarla, embargo, sí. Tú planteas que no, que se puede rehabilitar. Se puede rehabilitar. Cuando alguien que tiene ese potencial en una vivienda y no sabe qué hacer con ella, o se plantea tirarla para hacer algo nuevo y acude a vosotros, ¿por dónde empezáis? ¿Por dónde se empieza un estudio de bioconstrucción vinculado a una vivienda de adobe, por ejemplo? Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es visitar la construcción, ver cuál es el estado de deterioro. El adobe es maravilloso porque si está estable, si las paredes de adobe están estables, bueno, se puede construir encima de ellas. Si no, el adobe es facilísimo de recuperar, de desmontar, deshacer y volver a hacer adobes y volver a colocarlos en su sitio. Y si la pared está, digamos, en un punto intermedio, se puede arreglar. Es lo bueno del barro, ¿no? Es una cosa muy plástica que se puede arreglar fácilmente. Las maderas se pueden sustituir, las maderas rotas o viejas se pueden sustituir por maderas nuevas. La madera es una industria boyante hoy por hoy en España y no es difícil encontrar pues piezas de ese material. Y luego pues yo creo que un poco lo más complicado es el tema del aislamiento, que hay que buscar cuál es la mejor forma de aislar este tipo de viviendas que en su concepción no estaban aisladas y que hoy por hoy la normativa exige unos aislamientos muy fuertes y muy eficientes. ¿Y esa normativa que apuntas en cuanto a trabajar algo que está deteriorado y poderlo recuperar, es fácil solventarla? Hay que solucionarlo en el proyecto. Hay que hacer un proyecto donde se diga, mira, la casa está así, tiene estos problemas y se van a solucionar de esta manera. Entonces, pues si en el proyecto está bien definido, que va a pasar los trámites del ayuntamiento o de la diputación, que es la que va a decir, bueno, pues efectivamente esto parece que así está bien, es cuando se otorga la licencia de obras y ya se le mete mano al edificio. Según vuestra experiencia, Luis, ¿dónde están los mayores problemas de recuperar una casa de ese tipo? ¿En la parte de arriba, en el tejado o en los cimientos? Lo digo porque es verdad que suele ser muy común las humedades en determinados lugares. Pues es que has dado donde más duele. La cubierta y los cimientos suelen ser las partes que más problemas tienen. Sobre todo las cubiertas, porque están mucho más expuestas que el resto del edificio, ¿vale? Y los cimientos, porque bueno, pues quieras que no, son construcciones que se hicieron los propios habitantes de la vivienda, las hacían y no siempre acertaban con la calidad del suelo, donde se colocaban, etcétera. Pero vamos, sobre todo las cubiertas, pero que si siendo verdad que es el elemento que más sufre, también es verdad que hoy por hoy está bastante estandarizado la construcción de cubiertas de edificios.
Y teniendo en cuenta una intervención de ese tipo, vamos a hablar del apartado económico, y en comparación con la construcción de una vivienda nueva, ¿compensa recuperar una vivienda de esas características? Por el confort entiendo que sí, y por todas esas características de las que hemos hablado, los elementos, etcétera, etcétera. Pero económicamente, ¿compensa recuperar una vivienda de ese tipo? Vale, yo desde mi punto de vista siempre compensa. Siempre, porque en el caso de que estuviera muy, muy, muy deteriorada y hubiera que tirarla y volverla a hacer, ya de momento estamos hablando de dos trabajos, del derribo y de la reconstrucción. Entonces, todo lo que sea una reconstrucción, aunque no llegue al 100%, ya de momento te estás evitando el derribo. O sea que siempre va a compensar. Es verdad que hay que ver cada caso concreto, porque hay, bueno, te puedes encontrar un edificio que tenga algún tipo de problema estructural, sobre todo lo que hemos hablado de los cimientos, bueno, pues que haga más sensato el empezar de cero, por una cuestión de no seguir continuando con un problema grave que pueda tener. Pero por regla general, reformar o rehabilitar siempre va a compensar económicamente a derribar y volver a reconstruir. En cualquier caso, si una persona está interesada en construir con este tipo de materiales, no hay ningún problema, porque se puede hacer un proyecto nuevo precisamente con todos esos elementos de los que hemos hablado. Eso es. Gracias a Dios son elementos que todavía existen, se han incorporado algunos nuevos, nosotros hemos hecho alguna rehabilitación y entonces hemos arreglado algún muro utilizando palés de madera que hemos rellenado con barro, utilizamos las balas de paja, que es un desecho agrícola que en España no se usaba mucho para hacer viviendas, como en otros continentes a lo mejor sí, y bueno, pues desde hace 30 años en España está habiendo un boom de este tipo de construcciones, o sea que sí, bueno, digamos que es un mundo, la bioconstrucción, en evolución. Es verdad que por alguna de las ediciones anteriores de Ecocultura han pasado todos estos elementos. El año pasado, por ejemplo, se dedicó la feria a todo lo que tenía que ver con la madera y pusieron de manifiesto algunas de las ventajas que tiene este tipo de construcciones. Y estoy pensando, ahora que estamos en tiempos de cuestionarlo todo, con los cuentos que hemos recibido en la infancia, sobre todo los que tenemos ciertas edades, estoy pensando en el cuento de los tres cerditos, ¿no? El daño que de algún modo le hizo ese cuento a todo lo que tiene que ver con la bioconstrucción. Es que el cuento de los tres cerditos, como todos los cuentos, depende de quién te lo relate, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor se hace mucho hincapié en que la casa que hizo el cerdito más pequeñín, que era de paja, era una casa débil, pero la realidad es que el cerdito de paja se gastó muy poco dinero y se gastó muy poco tiempo en hacer su casa, y enseguida tuvo una casa que era bastante estable y bastante fuerte para lo que en realidad él necesitaba. Seguramente en la casa del cerdito mayor, que la hizo de ladrillo y de hormigón, le sobra casa por todos los lados, hizo la casa con un sistema constructivo que es más propio de grandes rascacielos que de una casa unifamiliar, tardó muchísimo más y contaminó muchísimo más para hacerla. Nos quedamos con esa moraleja que siempre dejan los cuentos. Luis Pastor, bioconstruible. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ecocultura 2023.